Hola, hoy vengo con un tutorial nuevo. Esta preciosa mochila playera, aún faltan unos toques, todavía no la hemos terminado, pero sí quiero que la empiece para poder avanzar porque vamos a hacer varios pasos. Hasta ahora tengo el paso a paso de los rombos del diseño del cuerpo, pero sí quiero que podamos hacer este precioso borde. También hacerle cualquier detalle final. Creo que la voy a forrar, creo que llevará un llaverito, un colgante, un pompón, bueno, algo que la haga ver muy bonita, y quiero enseñarles el paso a paso. Sin más, invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido, a que activen la campanita de notificaciones para que ustedes puedan ver las partes que vamos a subir de esta preciosa mochila y de muchos trabajos que tenemos todavía por enseñarles. En Instagram estoy como Creaciones Mari Crochet Colombia, ahí verán fotos ya de todos mis trabajos terminados. En la membresía de YouTube recuerde que están los patrones de este fondo y de muchos otros trabajos que he hecho que son patrones de paga y no los puedo subir a YouTube, pero los dejo en la membresía para el grupo de la comunidad puedan realizar sus trabajos y los puedan sacar de ahí. También los invito a que me sigan en Facebook, Creaciones Mari Crochet Colombia, la página de Facebook, que ahí también estaremos haciendo en vivos y subiendo mucho contenido. Sin más, empecemos con el paso a paso del cuerpo de esta preciosa mochila. Para la mochila playera o la bolsa playera, estos son los colores. Vamos a usar naranja, azul, azul claro, amarillo o verde biche, negro y blanco. Ustedes pueden combinarlo como quiera. Yo les estoy enseñando la gama de colores que escogí porque combinaron muy bonito. Voy a usar hilo crochet delgado, entonces lo voy a trabajar doble. Yo no los hago bolita, entonces así como vienen, sencillo, agarro un rollito, dos rollitos y ya. Eso es todo. Así los trabajo para no complicarme y no tener que hacer bolitas con las dos hebras. No, simplemente lo trabajo así para que no perder tiempo ebanándolo. Entonces vamos a trabajar 6 colores. Recuerden, doble, entonces vamos a estar trabajando con 12 hebras o 12 hilos. Yo los voy a acomodar, los voy a dejar listicos ya para empezar, dejarlos separaditos para que no se enreden. Entonces eso es todo, dejarlos aparte, que no se junten, para que usted los agarre siempre en el orden que va. Así que empecemos con el paso a paso. Como ya sé que tengo 242 puntos, sencillo, yo voy a aumentar cada 10 puntos. En esta vuelta voy a empezar con mi diseño, pero igual voy a aumentar cada 10 puntos. Eso quería que les quedara muy claro. Entonces, empecemos con el diseño. Empecemos ya. Quería aclararles eso. Yo lo marqué para saber muy bien cuántos puntos tenía, contarlos perfectamente. Y sé que me hacen falta 22 puntos para sacar el diseño que yo quiero. ¿Listo? Vamos a sacar 6 motivos del diseño que escogí. Y por eso tengo muy claro que son 22 puntos los que tengo que aumentar. Y los voy a aumentar al paso que voy tejiendo el primer motivo del diseño. Les aclaro eso porque cuando empiezo a crecer una mochila no hago aumentos. Lo voy a hacer esta vez porque primero es una mochila playera y segundo porque quiero que quede muy grande. Entonces quiero que quede de 260 y es que se me pasa si son 266 o son 264. ¿Listo? Pero sí tengo claro que son 22 puntos que tengo que aumentar, así que empecemos. Les voy a enseñar el diseño. Este diseño ya lo he hecho en otros trabajos, como en el morral grande que hice, pero no había hecho el paso a paso. Entonces voy a empezar por hacer 22 puntos azules, pero recuerde que voy a hacer aumentos cada 10 puntos. Entonces voy a hacer 1, 2 y en el punto 10 voy a hacer mi aumento. 10, este es mi punto 10 y aquí en este punto 10 voy a hacer un punto más dentro del punto 10, así que ahí me queda 10 y 11
y voy a tejer hasta que tenga 22 puntos. Ya tengo 11, entonces 12, 13, 21 y en este punto 21 hago uno más en aumento para que sea mi punto 22. Sé que este es mi aumento porque si lo cuento tengo 10 puntos después de que hice el aumento, ¿listo? Entonces aquí termino el segundo aumento y también termino el diseño con azul. Entonces ya tengo dos aumentos ahí de 22 que tengo que hacer. Tengo que tener muy claro cuántos aumentos llevo para saber cuántos me hacen falta. No quiero que me sobren puntos, realmente es un poco complicado trabajar haciendo aumentos ya cuando tenemos diseño, pero por ser una mochila playera está perfecto para que se nos anche un poco más. Y voy a hacer 3 puntos azules claros, pero recuerde que a partir de este punto empiezo a contar nuevamente 10 para hacer aumento. 1, 2, 3, voy a hacer 4 azules, pero tengo que tener muy claro que llevo 3 para el aumento. Entonces 3, 4, 5, 6, 7, tengo 4 azules, pero tengo 7 para el aumento y vuelvo con el azul claro. 8, 9 y 10. Ahí tengo que hacer nuevamente aumento. Entonces, vamos a estar pendientes. Tengo los 22 azules, 3 azul claro, 3 azules, 3 azul claro y acá estoy donde me toca el aumento. Después de los azules voy a hacer 12, donde está el azul, 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 naranja, azules, voy a hacer 12 naranjas, 12 puntos naranjas, pero recuerde que como llegué al punto donde tengo que hacer mi aumento es muy sencillo. El primer punto naranja lo voy a hacer en ese azul. Simplemente miro que no quede recogido en la parte de atrás, lo estiro un poco, aquí está recogido, ya lo estiré. Ahorita voy a estirar los otros para que no me queden ahí recogidos. Acomodo mis hilos, que es muy importante, y voy a hacer 12 naranjas. Recuerden, el primero lo hago dentro del azul que acabo de hacer para que sea mi aumento. Sé que ese es mi primer aumento y voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, venga, quito este gancho, no me interesa, 8, 9 y 10. Acá tendría que irme aumento. Tengo que tener muy claro, tengo 10 desde donde hice el último aumento, pero tengo 11 porque aquí tengo el punto del aumento. Yo conté 10 para sacar mi cuenta de donde tengo que hacer el aumento, pero si cuento los naranjas tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 con este, y acá va el aumento. Entonces acá voy a hacer el punto 12 naranja en aumento. Eso es lo que quiero que quede claro, que los aumentos no se me pueden pasar. Tengo ya 12 naranjas, acabo de hacer el aumento y voy a hacer 3 azul claro. Lo halo un poco que no quede recogido, vea, por acá está quedando recogido el amarillo, pero ya lo voy a alar para empezar a tejer con amarillo. Voy a hacer 3, sé que acabo de hacer aumento, entonces estos 3 los cuento tranquilamente. 2, a ver que sí está bastante ajustado. 2, 3 azules claros y voy a hacer 22 amarillos. Ahora sí voy a estirar este amarillo que lo tenía por acá recogido. A ver, mírelo, ella se ocultó, era el azul también, lo voy a ocultar, listo.
Entonces, les voy a explicar por qué voy a tejer y no les voy a mostrar. Así como acabo de tejer acá, igualmente voy a empezar, pero con este amarillo. Voy a hacer 22 amarillos, 3 azules claros, 4 azul oscuro, 3 azul claro, 12 naranjas, perdón, no son 12 naranjas acá, así que entonces hagamos una cosa. Para no enredarnos vamos a hacer los 22 amarillos, 3 azules, 4 azul claro y, perdón, 4 azul oscuro, 3 azul claro. Pero entonces recuerden que este azul lo voy a cambiar por el amarillo. Necesito que lo aprendan muy bien porque ya los voy a dejar avanzar solos. Entonces voy a hacer 22. Recuerda que tengo 3 de aumento. Entonces son 4, 5, 6, 7, 8, 9 y este es el punto 10. El punto 10 para el aumento 3 y aquí ya completé 10. Aquí tengo que hacer un aumento. Listo, listo, ahí ya me quedó para mi aumento. Ya tengo mi aumento entre los amarillos que los estoy haciendo cada 10. Voy a continuar hasta completar 22, pero tengo que tener muy claro que acá acabo de hacer un aumento y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces en el punto 18 vuelvo a hacer el aumento. En el punto 18 de los amarillos vuelvo a hacer el aumento, pero voy a terminar para que me queden 22 amarillos, 3 azules, 3 azul oscuro y 3 azul claro. Lo voy a hacer y se los enseño hecho para que me entiendan un poco mejor. Bueno, ya adelanté bastante, pero quiero explicarles. Les dije que voy a hacer 6 motivos. Hasta acá les marqué este primer gancho porque mi diseño tiene, va de esta forma. Entonces, son 22 puntos azul oscuro, 3 azul claro, 4 azul oscuro, 3 azul claro y 12 naranjas. Hasta ahí va mi diseño. ¿Listo? Entonces les marqué el primero porque simplemente vamos a repetir 6 veces esto. La diferencia es que el segundo lo hice con amarillo. Hice lo mismo. Bueno, acá no les conté los 3 azules claros porque pues obviamente me van a quedar en el momento que dé la vuelta, pero aquí sí los tengo que contar. Entonces para separar el naranja del amarillo hice 3 azul claro, ya hice 22 amarillos igual que el azul, los 3 azules claros igual que este, 4 amarillos igual que los 4 azules claros y los 3 igual que el azul oscuro y los 3 azules claros igual que este. Y acá no hice 12 naranjas, hice 12 negros, pero en sí repetí. Hasta acá acabo de hacer lo mismo, lo único que hice fue combinar colores. Por eso quiero mostrarles para que ustedes no se me confundan. ¿Listo? Entonces sencillo, esto que hice hasta acá que acabo de marcarles hasta el último naranja, lo repetí hasta acá, hasta el último azul, la misma cantidad de puntos. Bueno, teniendo claro que este es el diseño, esto es lo que vamos a hacer, repetirlo 6 veces. Igual yo voy a hacer acá el otro en tono naranja, también se los voy a enseñar hechecito para que ustedes no se me pierdan. La idea es que sí les salga. ¿Listo? Entonces hasta acá creo que está muy sencillo, simplemente hacer esto y repetirlo 6 veces. Bueno, ya teniendo eso claro, ahora vamos a hablar de los aumentos. Recuerda, hicimos aumentos cada 10 puntos. Yo acá marqué solo el motivo porque quería enfocarme en eso, que el diseño lleva 6 cositas igual a esto, la misma cantidad de puntos. Lo único que vamos a variar es los colores. Otra cosa que quiero que lo entiendan muy bien. Si esto lo hacemos azul, estos 4 van azules. Si esto lo hago amarillo, estos 4 van amarillos. Acá voy a hacer los 22 naranjas, entonces los 4 van de color naranja. ¿Listo? Este azul claro va a ir en toda la mochila. Este sí no lo vamos a cambiar en ningún momento. Este naranja sí, este va a quedar naranja, este va a quedar negro, y el que voy a hacer acá con el naranja me quedará amarillo. Los 12 puntos. Los 12 puntos. ¿Listo? Familiarizándonos con eso, yo sé que va a ser muy fácil. Bueno, marqué los aumentos.
¿Por qué es importante los aumentos? Para que ustedes sepan que sí los estoy haciendo cada 10 puntos. No importa si acá llevo azul claro, si acá es amarillo, si acá... No importa, vean. Lo marqué por si ustedes se les hace más fácil, sencillo, lo marcan. Entonces de acá a acá hay 10 puntos. Este gancho lo metí en el medio de los 2 puntos que hice juntos. O sea, en el aumento. Este hice lo mismo y sé que sí me están quedando mis aumentos. Listo, teniendo eso claro, lo marqué para explicarles a ustedes igual. Ustedes con un solo ganchito, por ejemplo, están marcando este, ya marqué este, puedo quitar este y cuando llegue al otro ponerle el ganchito solo en el último aumento que hice. No tienen que hacerlo todos. Yo se los quiero enseñar así, es para que ustedes tengan bien claro que sí lo estoy haciendo, ¿listo? Pero con uno que lo marque y cuando llegue al aumento, quita ese mismo ganchito y lo coloca y no pasa nada. No necesitan tantos. Estoy exagerando un poco, pero quiero es que saquen este diseño porque es hermosísimo. Entonces, aquí tendría que empezar con el naranja. Por acá el naranja se me acabó. Voy a aprovechar para explicarles también cómo ustedes van a cambiar de hilos cuando se les acabe. Mire. Entonces aquí lo estoy terminando. Voy a tratar de hacer 1 o 2 puntos, no importa la cantidad que me salgan, simplemente acomodo mis hilos. Hice los 3 azules para separar. Sé que acá tengo mi aumento, entonces vamos a hacer azules, cada uno en un punto. No me salen sino creo que 2. No, si me sale un hito más, mire, y ya no me quedó más hilo. Ahí ya me quedó estas punticas. Ahí lo voy a dejar. Voy a agarrar por acá más hilo naranja, igual 2 rollitos, porque recuerda que lo estoy trabajando doble. Lo junto y voy a meterlo acá. Entonces, sin terminar, agarrando las puntas del que acabo de hacer, que esas colitas no las voy a cortar, simplemente las guardo con los otros. Agarro el hilo que voy a meter, mire, ahí lo sostengo con este dedo. Luego de acomodarlo bien, ya lo sostengo con este. Termino el punto. Ahí ya terminé mi punto. Mira, acá quedan las colitas, pero las voy a pisar para que no se me salgan. Y sigo trabajando los puntos bajos. Sé que ahí ya queda guardado. No se va a desarmar, no se va a salir, no va a pasar nada, absolutamente nada va a pasar con esta colita que me quedó del hilo que acabo de meter. Y tampoco pasa nada con estos que estoy terminando de ocultar. Los voy a alar un poco, los sigo ocultando. Si me queda algún poquito, alguna puntita, no importa, lo corto luego. Cuando ya termine la mochila, ya la pulo, le quito todo eso, pero esto me ayuda a que no se me desbarate. Bueno, recuerden que con este naranja voy a repetir lo que hice con azul, que acá lo hice con amarillo, entonces acá lo voy a hacer con naranja, 22 puntos. Pero hice una pequeña pausa para contar el aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Venga, desbarato este que estoy terminando y este es el punto 10. Entonces, este es mi punto 10, aquí hago mi aumento. Miren, ahí lo hago, simplemente quito el ganchito del aumento anterior, lo marco para tener muy claro que ahí está. Y sigo ahora contando. Ya puedo contar solo los naranjas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces sé que más o menos en el punto 17 me dará nuevamente los 10 puntos para hacer mi aumento. Entonces cuento 8, 9, hasta que tenga 17 hago el aumento. Pero recuerde que el naranja vamos a hacer 22. Luego vamos a hacer los azules claros. Luego 4 naranjas, azul claro, y luego vamos a hacer este que acá hice negro, 12 puntos los voy a hacer en amarillo. Voy a terminarlos, se los enseño y quedará hecha la mitad de nuestro diseño, que ustedes tendrán que repetir nuevamente esto. Bueno, yo ya di toda la vuelta. Quiero mostrarles, quiero aclararles, si ustedes hacen el fondo de 264 puntos, no tienen que hacer aumentos. Yo hice aumentos en los motivos porque mi fondo quedó de 242 puntos y tenía que aumentar 22 más. ¿Listo? Entonces eso es todo. Si ustedes no quieren confundirse, no quieren enredarse, sencillo, hagan cualquier fondo de 264 puntos. Si la quieren grande, si la quieren pequeño, sencillo. El motivo es de 44. Mire,
de acá, desde el primer azul hasta este naranja, bueno, hasta estos 3 azules, porque tenemos que contar 3 azules, entonces hasta estos 3 azules son 44 puntos. Esto yo lo voy a repetir 6 veces. Si ustedes no la quieren tan grande, sencillo, solamente lo repiten 5 veces, entonces no les quedaría de 264, les quedarían de 220 puntos. ¿Listo? 220 puntos, le sale solo 5 motivos de estos, ¿ok? No creo que haya mayor duda. O sea, lo que quiero es que quede claro que estos aumentos que yo hice era porque me faltaban 22 puntos, porque quiero que me quede ancha mi mochila, y por eso los hice en esta parte. ¿Listo? Pero si ustedes de una vez tienen 220 puntos, sacan simplemente 5 motivos de estos. Si ya hacen el fondo grande de 264 puntos, pues no tendrían que hacer los motivos, ya esto, los aumentos, ya esto lo harían sin aumentos. Bueno, quedando esto claro, les voy a enseñar. Recuerden que les dije que de aquí a acá es un motivo, lo marqué. Este es el segundo, este es el tercero. Acá simplemente repetí, mire, así como está aquí azul, azul, naranja, aquí está lo mismo. Acá repetí el amarillo, que es este, terminando con negro. Acá tengo el naranja terminando con amarillo. Acá lo repetí, naranja terminando con amarillo. Vamos a empezar la segunda vuelta, ya teniendo eso claro, habiéndoles aclarado. Es que no quiero dudas, me preocupa es eso, que ustedes de pronto en alguna parte no me entiendan, pero por eso trato de explicarles mucho. En esta segunda vuelta, a mí ya me quedaron 2 azules, solo me quedaron 2 azules, pero como este queda corrido, no pasa nada. 2 azules nomás, 264 puntos, y al terminar el diseño me quedaron 2 azules. Voy a hacer 2 azules sobre azul. Está bastante apretada la puntada. Y el último de los 3 que debo de hacer, porque si se dan cuenta, en todos los motivos tengo 3 azules claros de separación, lo voy a hacer sobre el azul oscuro. Así empezamos la segunda vuelta. Sobre el azul oscuro hago un azul claro para completar los 3, y voy a hacer 2 azules oscuros. Empezamos corriendo los puntos hacia adentro, hago 2 azules oscuros y voy a hacer todo naranja, dejando 3 azules acá libres. Todo naranja. Ya los voy a hacer y les digo cuántos puntos naranjas en total me quedan, dejando aquí 3 azules oscuros libres. Bueno, ya terminé, me quedaron 16 naranjas. Quería comprobarlo porque no quiero confundirlos. 16 naranjas. Recuerden que estamos trabajando sobre los 22 azules que hicimos en un principio. Me quedaron 3 azules libres. Voy a hacer 2 azules sobre azul. Y el primer azul clarito lo voy a hacer sobre azul rey. Lo estoy corriendo hacia adentro para que forme mi triángulo. Entonces, recuerden, acá siempre vamos a hacer la línea de azul claro y siempre tienen que quedarme 3. En el momento que haya algún cambio, les aviso. Entonces, hice 2 azules oscuros sobre azul oscuro. Me queda un azul oscuro, hice azul claro y completé 3. No estoy haciendo aumentos, simplemente estoy haciendo punto sobre punto. Me queda un azul claro libre porque aquí voy a aumentar. Acá estoy disminuyendo el azul hacia adentro, acá lo voy a aumentar. Entonces lo hago de esta forma. Voy a hacer el primer azul claro con azul oscuro. En un azul oscuro hago un azul oscuro y voy a hacer 2 naranjas, 1 y 2, y hago lo mismo, 2 azules oscuros, 1 sobre azul oscuro, 1 sobre azul claro
y voy a hacer los 3 azules claros. Donde hicimos los 3 azules claros siempre quedará azul claro. La diferencia es que se corren. Voy a hacer 2 sobre azul claro y 1 sobre naranja. Y acá voy a hacer 2 naranjas, uno, 2 naranjas, voy a hacer 4 negros, siempre alar los hilos que no queden recogidos en la parte de atrás, es muy importante. 4 negros, dos naranjas y voy a hacer 2 amarillos que me quedan sobre naranjas. Dos naranjas, ya voy a quitar este gancho que era simplemente para enseñarles dónde iba. 2 naranjas, me quedan 3 naranjas libres y voy a hacer 2 amarillos, me queda un naranja libre y ahí voy a hacer también 2 naranjas, pero voy a hacer uno sobre naranja y el siguiente sobre azul claro, y voy a hacer los azules claros, 2 sobre azul claro y el tercero sobre amarillo. Bueno, tengo los 3 azules, el último sobre amarillo, y voy a hacer 2 amarillos. Esta línea de amarillo no se puede perder para poder formar un triángulo. 2 amarillos y voy a hacer 16 azules oscuros. Y ya les enseño cómo me queda. 16 azules oscuros para que me queden 3 amarillos acá libres. Bueno, ya hice los 16 azules. Ahora vamos a hacer 2 amarillos para cerrar el triángulo. Y hago un amarillo sobre amarillo y uno sobre amarillo, y me queda un amarillo libre para empezar los 3 azules. Recuerden que estos 3 azules siempre los tengo que hacer. Uno sobre amarillo y los otros 2 sobre azul. Y voy a hacer 2 amarillos, uno sobre azul y uno sobre amarillo. Y acá en el centro de los amarillos voy a hacer los 2 azules oscuros. 1, 2. Y vuelvo a hacer los 2 amarillos. Pero voy a hacer uno sobre amarillo y uno sobre azul claro. Y vuelvo con los 3 azules claros. Siempre tenemos que hacer los 3 azules claros, que este es el que nos separa los motivos. 2 sobre azul y 1 sobre negro. Aquí sobre negro. Y voy a hacer 4 amarillos, perdón, primero 2 negros, siempre. El borde del diseño es muy importante. 2. Voy a hacer 4 amarillos. Acomodo siempre mis hilos para que queden guardados. 3 y 4, y voy a hacer 2 puntos negros. Uno, 2, y voy a hacer, mira que acá me salté uno. El negro tiende a pasar eso, mire, acá queda un puntico negro que no lo hice porque está muy pegado al amarillo, no lo vi. Pero ya me di cuenta que me salté uno, me devolví. Porque uno que me salte me va a hacer falta. Y a ver, que aquí ya lo hice, fue corrido.
Vuelvo y les muestro. Ahí se ve perfectamente los 4 amarillos. Y acá. No sé si la cámara lo tome. Ahí, inmediatamente ahí. Ya se ve un poco mejor porque estaba escondido, pero ya como hice el punto y ya se nota. 2. Y voy a hacer 2 naranjas. Ya hice 4 amarillos, 2 negros. Voy a hacer 2 naranjas y me queda un negro libre. Tienen que tener mucho cuidado con el negro porque si tiende a perderse puntos y luego nos van a hacer falta. Y voy a hacer 2 negros, uno sobre negro, uno sobre azul claro, porque lo tengo que hacer corridos. Siempre los tengo que hacer corridos. Y voy a hacer 3 azules claros, 2 sobre azul, uno sobre naranja. Y voy a hacer los naranjas. Recuerde que son 2, sea azul, sea amarillo o sea naranja. Siempre tengo que hacer 2 antes de meter el siguiente color. Bueno, ya hice 2 naranjas sobre naranja. Recuerde que el último azul quedó sobre naranja. Tienen que quedar corridos. Y voy a hacer 16 negros. Y ya les enseño para hacer lo mismo que hicimos acá. Bueno, ya terminé 16 negros. Ahora voy a hacer los 2 naranjas. Recuerden que me quedan 3 naranjas libres. Voy a hacer 2 naranjas sobre naranja. Y hago los azules corridos. Voy a hacer 3 azules. Uno sobre naranja. Y voy a hacer 2 sobre azul, uno en cada punto, no estoy haciendo aumentos. Voy a hacer 2 naranjas acá donde tengo los 4 naranjas. Dos. Ahora voy a hacer 2 negros. Y voy a hacer 2 naranjas, uno sobre naranja y uno sobre azul. Ya se va notando. Este negro es este mismo amarillo, pero entonces voy a hacer los puntos combinaditos. Ya tengo acá negro y amarillo, acá tengo naranja y amarillo, acá voy a hacer negro y naranja. Puede ser naranja y azul, sí, naranja y azul para que no he hecho ninguno con azul y este sería perfecto. Entonces voy a hacer los 3 azules claros, 1, 2, 3, 2 amarillos. Siempre tengo que hacer los amarillos del borde para que no se pierda este borde. 2 amarillos. Y voy a hacer, dijimos que naranja y azul. Entonces voy a hacer 4 azules. 1, 2, 3, 4. Voy a hacer 2 amarillos. 1, 2, me quedan 3 libres para hacer 2 azules y 2 amarillos pero corridos. 2 azules, 1, 2, me queda un amarillo corrido y voy a hacer un amarillo sobre amarillo y un amarillo sobre azul claro. Y hago los 3 azules corridos. Siempre recuerden, estos 3 azules no se nos puede saltar nunca. Y siempre hacemos 2 sobre azul claro y 1 sobre el color que corresponda. En esta ocasión me corresponde sobre el azul. Aquí empezaría como haciendo 2 azules oscuros, que esa línea no se puede perder, que es la línea que forma el triángulo. 2 azules oscuros y el color que corresponda. ¿Cómo sé qué color corresponde ahí? Este, porque vamos a repetir estos tal cual como lo hicimos.
Entonces sé que corresponde 16 naranjas porque este azul tiene naranja y me voy a guiar con esto. Hasta acá son los 3 primeros. Entonces este azul es este que tengo acá. Entonces sencillo, se van a guiar con esto y van a hacer exactamente lo mismo que les acabo de enseñar. Si tienen dudas, devuelven el video y lo ven desde la primera vuelta para que lo hagan todo hasta llegar allá. Si creen que lo pueden entender así, simplemente lo hacen igualito como lo tienen acá. Todo, mucho cuidado con estos, que si queden combinaditos para que se vean muy bonitos. Listo, yo voy a dar toda la vuelta y se los enseño ya todo terminadito para que les quede claro qué es lo que trato de explicarles. Listo, simplemente vamos a repetir esto. Hasta acá hemos hecho 3 motivos. Miren, desde acá acá recuerden que va 1 y desde acá van 2 y desde acá a terminar el amarillo son 3. Esos mismos tengo yo acá. Miren, en el mismo orden están acá. Entonces los podemos repetir tranquilamente.